Muy buenas tardes, estimado grupo del módulo 21, Impacto de la Ciencia y la Tecnología. Mi nombre es Almelizabeth Ortiz González. Tengo el gusto de ser su asesora virtual en este módulo que concluye ya justamente este fin de semana, el día 1 de marzo, y bueno, en el que van a tener evaluación, retroalimentación completa más tardar el miércoles 4 de marzo. Estamos analizando, no, esto no sé por qué se me fue, ya la semana de integración de este módulo. Y para ello ustedes están elaborando un proyecto integrador. Al respecto, y bueno, también están participando dentro de un foro de integración, además de otras actividades complementarias, como sus actividades formativas, como su encuesta de satisfacción, el foro aprendiendo también. Esta es nuestra orden del día, reconocer la dinámica de comunicación en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Es una sesión principalmente para dudas. Al no tener foro, no tener estudiantes, tampoco tengo como muchas ideas nuevas, dudas dentro del foro aprendiendo. Sin embargo, pues con base en la experiencia y en las actividades ya evaluadas en esta generación, y también con la experiencia en generaciones pasadas, voy a tratar de desarrollar algunos ejercicios que les sean de utilidad para construir su tan importante proyecto integrador. Digo tan importante porque si bien es un elemento que al entregarse debe reflejar sencillez, debe traer construido detrás una serie de elementos que reflejen con claridad el aprendizaje construido a lo largo de 3 semanas previas. De allí que su proyecto integrador, de acuerdo a nuestra plataforma, a nuestro modelo educativo, en la sección presentación podemos ver que tiene un peso tan alto, 30% sobre la calificación final. Lo mismo la reflexión que ustedes realizan dentro del foro de integración, tiene un 8% de peso. Entonces, es muy importante que estos dos elementos, proyecto y foro de integración, reflejen un aprendizaje significativo con base en los temas de análisis. Si ustedes observan sus recursos de semana 4, ninguno es nuevo, es decir, ninguno se ha adicionado de manera novedosa. Todos se han revisado a lo largo de las 3 semanas previas, porque esta semana no es de información o conceptos nuevos, esta semana es de integración de aprendizajes. La idea sería que intercambiáramos roles. Me gusta un tanto que se pongan en el rol de asesor virtual y yo en el de estudiante, pero al no tener fórum puedo hacer esta dinámica cambiando un poquito, trayendo ejemplos precisos de frases, por ejemplo, que he recibido a lo largo de esta y otras generaciones y que se analicen argumentando qué elementos podrían rescatarse, qué elementos podrían ser una fortaleza, pero también qué elementos requieren enriquecerse para lograr el propósito de esta semana. Comparto con ustedes esta frase de Albert Einstein: si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes suficientemente bien. Sus frases dentro del decálogo requieren argumentarse de manera sencilla para reflejar que hay una comprensión clara de los conceptos. Y enfatizo en esta parte, comprensión. No se requiere memorización. En todo momento podemos tener a la mano fuentes bibliográficas de las cuales apoyarnos para construir el proyecto integrador, siempre que éstas sean retomadas de manera apropiada. Entonces, en relación al proyecto integrador, quiero enfatizar
que de acuerdo a nuestras indicaciones, si entramos al proyecto integrador, aquí están los tres elementos, que son estos mismos que tengo aquí, que deben reflejar cada una de sus frases y no por separado. Constantemente me encuentro con que definen principios éticos en relación al desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, estos principios de eh, no, no realizarás perjuicio en argumentando o en favor de la ciencia. Redactan o copian cosas así. No realizar perjuicio argumentando ciencia o desarrollo científico o tecnológico. Esa frase, como les vengo reiterando constantemente, puede tener un significado relevante en algún otro contexto, quizás alguna videoconferencia donde se profundicen sobre el papel de la ética en asociación con el desarrollo científico y tecnológico. Pero una frase sola con esas ideas no es suficiente porque es plantear ideas ambiguas que dejan de tener significado, que no alcanzan a tener un significado suficiente para argumentar un aprendizaje. Yo no tengo elementos como asesora que ustedes sepan qué podría ser perjuicio asociado a ciencia y tecnología. ¿Cómo podría saber que comprenden a qué se refiere? A partir del argumento, de la forma en la que ustedes redacten que puede darse ese perjuicio. Y como esta semana se trata de focalizar en un público objetivo asociado a nuestra localidad, pues esos ejemplos tendrán que ser en ese tenor. Insisto, definiciones, frases célebres no son parte de lo que puede ser evaluable en esta semana de integración dentro del proyecto integrador. Acciones para un consumo responsable. Las acciones deben indicar de manera precisa qué se puede hacer. Frases como, voy a abrir por aquí un ejemplo que traigo preparado. Por ejemplo, este lo recorté de un decálogo que recibí. Responsabilidad, evaluar y así gestionar tanto los impactos negativos de la ciencia y la de tecnología en la salud humana como la del medio ambiente antes de hacer mucho más grande su implementación. Aquí no hay ninguna acción directa con el público objetivo que pueda identificarse. Esto me deja ver, es una copia, la cita ni siquiera está correcta, es una copia de algún lugar y tendrá sentido esta información con otro complemento de texto, pero mencionarlo así en una frase de integración es totalmente insuficiente. Tendría que describir este estudiante acciones asociadas a impactos negativos de la ciencia y la tecnología en la salud humana. Por ejemplo, un impacto negativo asociado a ciencia y tecnología en la salud humana y, y, y lo dejo en entrecomillado, porque recordemos que ciencia y tecnología por sí solas no tienen una intencionalidad de acción. La intencionalidad de acción se la da el ser humano que la utiliza para un fin específico. Por ejemplo, quien creó o quien hizo investigación en relación a conocimientos asociados a radioactividad, empezó a retomar información y ya las personas que aprovechan ese conocimiento deciden cómo aprovecharlo. Hay quien lo ha aprovechado para poder
realizar, por ejemplo, radiografías que ayuden a identificar algún, algún malestar, algún daño en el cuerpo de una persona, por ejemplo, un cáncer. Ahí hay una intencionalidad, identificar algo para poder tratarlo y favorecer la calidad de vida de un ser humano. Pero también puede utilizarse, dentro de esa radioactividad, si tú no tomas los cuidados que te solicitan cuando te tomas una radiografía, lejos de tener un beneficio, podrías incluso tener, o si hubiese algún daño en la máquina, podrías incluso tener un daño catastrófico como la muerte. Y en este caso hay un impacto negativo. Supongamos que fue un descuido, que no hay una intencionalidad de perjuicio, pero es un riesgo asociado a esta innovación que se da tecnológica. Entonces, tendría este estudiante que abordar acciones asociadas a evaluar y gestionar el impacto de la ciencia y tecnología, y estas acciones tendrían que ser dirigidas a su público objetivo, porque el dirigirlas a una comunidad científica involucrará un análisis mucho más profundo y detallado que pueda abonar a la mejor a esta comunidad que se dedica a hacer investigación en relación a la radioactividad quizás y la innovación tecnológica. Y entonces el estudiante de prepa en línea se tendrá que hacer un abono mucho más detallado. Por eso es que se les pide dirigirse a una comunidad en su entorno, para que el desarrollo de la información que realicen pueda aplicarse a esa comunidad. Habrá que evaluar, también argumentar en relación a medio ambiente. Esta frase puede decir mucho, pero en relación a nuestro foro de integración no está aportando elemento alguno con base en las indicaciones. No basta con mencionar ciencia y tecnología o medio ambiente. Hay que redactar acciones, es decir, qué se puede hacer. Si mi público objetivo es una comunidad donde quizás una vez al mes llevan un aparato para hacer algunas radiografías, podría ser un decálogo entonces quizás indicando que pues se verifique que no se trae metales al momento de realizarse una radiografía, por ejemplo. Aunque ojo aquí, mis indicaciones precisan que todas las acciones tienen que estar asociadas al desarrollo sustentable. Entonces, cuando yo invite a una SED, a una acción, tendré que hacerlo en aras de promover el desarrollo sustentable. Aquí en mencionar medio ambiente no hace que se esté promoviendo el desarrollo sustentable. Esta frase es insuficiente para que el estudiante pueda argumentar comprensión de los conceptos del módulo. Y decíamos, para contribuir a democratizar el conocimiento y caminar para ser parte de una sociedad del conocimiento, tenemos que aprender y fomentar, visitar, leer, ver información confiable. Por ejemplo, para que un periodista, vamos a suponer,
dé por hecho que una nota es cierta, no con la primera fuente que llegue y le dice esto pasó, él lo da por hecho. Verifiquen al menos tres fuentes confiables distintas. Si tiene tres fuentes confiables distintas, entonces puede decir la información como verdadera. No solo tres fuentes, tienen que ser tres fuentes confiables. Nosotros, para caminar a esa sociedad del conocimiento de la que necesitamos ser parte, porque la evolución del ser humano, nuestro crecimiento, nuestra calidad de vida, para mejorar todo ello tenemos que involucrarnos. Estamos en una sociedad democrática donde somos parte de la toma de decisiones. De allí que es fundamental investigar y retomar fuentes confiables. Por tanto, para argumentar las acciones, un porqué de estas, es necesario que vayamos a una fuente confiable, no como los periodistas que tienen que verificar en tres. Nosotros con que lo retomemos de una fuente confiable es suficiente. Una universidad, un centro de investigación, un artículo de revista indexada, una página gubernamental. Se supone que esta información debe ser confiable. Entonces, algún periódico con con cierta, ¿cómo se dice? Representación, ¿no? Es con cierto respaldo. Es decir, que sepamos que ese periódico publica información fidedigna. Entonces, sus frases se arman. Ustedes, estudiantes, las arman, no las retoman íntegras de alguna fuente, confiable o no confiable, porque alguien podría retomar una fuente 100% confiable, pero si no le da un sentido en relación a nuestro proyecto integrador, carece de elementos suficientes. Tendrían que darle sentido que demanda nuestro proyecto. Por eso es que aquí hay un rompecabezas, porque las piezas de la información, y así se estructura nuestro cerebro, los pequeños fragmentos de información los vamos uniendo a partir de esa habilidad que tenemos de comprensión, de analizar información, articularla con lo que ya sabemos e ir construyendo nuevas creencias, nuevos aspectos, nuevas realidades, nuevas verdades en nuestro cerebro. Armamos y damos forma y así aprendemos. Y ese proceso a veces no es sencillo. Ese proceso puede costar trabajo. Cuando mi cerebro no está acostumbrado a hacerlo, por supuesto que le puede costar trabajo, pero tu cerebro tiene una gran capacidad y puede hacerlo con entrenamiento, con capacitación. Es un músculo que se desarrolla, que se fortalece. Por eso me gusta esta frase de Nelson Mandela aquí para compartirles. Siempre parece imposible hasta que se hace. No siempre tiene sentido al inicio, pero con dedicación y práctica tú le vas dando sentido. Y bueno, vamos a ver bueno, tenía aquí pensado que compartieran una acción y luego por qué es importante. Lo había organizado en tabla en, en aras de que pudiera quedar claro estos tres elementos, cómo integrarlos en una frase. Ya la sesión pasada hemos dado ejemplos. Recordemos, los ejemplos no son válidos como tal para entregarse. Esta frase, esta semana, esta sesión, lo íbamos a abordar por separado y después a dar sentido.
Yo aquí avancé en un poquito, pues en este posible escenario de no tener participantes. Por ejemplo, la acción hay que detallarla. No es suficiente con decir transpórtate, no. Una acción, trasladarnos, me parece más apropiado, trasladarnos en bicicleta al trabajo. Por ejemplo, este decálogo lo estaba pensando en compartirlo con compañeros de oficina. Por tanto, aquí la acción acorde a ese público objetivo que yo tengo vislumbrado, público objetivo, compañeros de oficina. Entonces, para que siempre tengamos de la mano la acción con a quien dirigimos, trasladarnos, o puedo hablar en tercera persona o en primera, trasládate en bicicleta al trabajo, la tienda y lugares cercanos a tu domicilio. Esta sería la acción. Trasládate en bicicleta, pero para que tome mayor sentido, le estoy diciendo a dónde, a la tienda, al trabajo y lugares cercanos. Podría agregar aquí al parque. ¿Qué otro lugar podríamos frecuentar? Podría frecuentar el círculo, visitar amistades. Trasládate en bicicleta al trabajo, la tienda, al parque, visitar amistades que viven cerca y a cualquier lugar cercano a tu domicilio. Recuerden, los ejemplos ayudan a dar sentido a mi frase. Ahora, ¿por qué es importante llevar a cabo esta acción? De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, esta es una institución, por eso cada palabra inicia con mayúsculas. Las bicicletas, este es mi por qué es importante, es decir, con este por qué voy a atender este punto. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las bicicletas evitan el consumo de combustible, no emiten gases de efecto invernadero, no emiten CO2 y son reutilizables. Podría agregar, tienen una larga vida. Bueno, lo voy a dejar así, de efecto invernadero, mejor, benefician, no, primero voy a ponerle, y son reutilizables. También benefician tu salud y física y emocional. ¿Por qué lo puse fuera? Porque aquí estoy retomando, hasta aquí llega mi cita. Es decir, todo esto lo retomé de lo que dice la Comisión Nacional para el Uso de Eficiente de Energía. Y agregué esto porque también es cierto, pero no está retomado en la fuente, por eso lo dejé fuera. También benefician tu salud física y emocional. Y luego un principio ético, que se trabaje con esta acción y este por qué puede ser solidaridad con el medio ambiente. Ujú. Y entonces, ¿cómo quedaría esta frase ya para mi decálogo? Por ahora estoy copiando y pegando.
Am, Promovamos las energías limpias. Le voy a poner este título a mi frase. A mí me gusta que cada frase tenga un pequeño título que aborde hacia qué se está asociando. Les traía por aquí, porque alguien podría decirme, me dices, Alma, que no puedo hacer todas mis frases del agua, pero entonces, ¿de qué voy a hablar? Vimos muchos temas en el módulo, por ejemplo, el uso de energías limpias. ¿Dónde podríamos hacer frases en relación a transporte no motorizado, transporte compartido, uso de calentadores solares? Mm, por ejemplo, economía circular, podríamos promover esta, podríamos hacer frases para promover que se disminuya el calentamiento global y el incremento de temperatura. ¿Cómo? Pues promoviendo el uso de objetos ahorradores de energía, reducir transporte contaminante, como por ejemplo los vehículos motoros que circulan todos los días en carreteras, aprovechar la luz del día para hacer actividades, entre otras. También podríamos promover, disminuir el uso de la huella digital que pues se va generando a partir de todas ese tiempo, esas búsquedas, todos esos correos, toda esa información que se va generando a partir de estar en Internet. También podría promover el cuidado de recursos naturales y de los seres vivos, comprar productos biodegradables, la sostenibilidad como el consumo local, los huertos urbanos. Todo esto son temas que ustedes vieron y de los cuales pueden hacer frases. Me falta a lo mejor aquí combatir la obsolescencia programada que abordamos en la sesión en el foro Aprendiendo número 3. Entonces, ¿de dónde retomar frases? Hay muchísimo. No pueden salir con que no hay suficientes, hay mucho. Acuérdense que esta semana es de integración y por tanto de reflexión. Les recomiendo que vayan a todas sus actividades integradoras y retomen de ellas elementos para construir sus frases. Vamos a continuar con esta frase que estábamos construyendo. Trasládate en bicicleta al trabajo. Esta es la acción y le estoy dando sentido indicando ejemplos. Y luego aquí iría una mayúscula. Y voy a poner antes, solo por cambiar un poco la idea, solidarízate, seamos solidarios con el medio ambiente, coma. Y luego, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las bicicletas evitan consumo de... Este es un por qué es importante. Y listo, ya está mi frase, sencilla de comprender porque eso es el trabajo que se hace en un decálogo, compartir información sencilla. Hay una acción clara que dice qué va a hacer el usuario, trasladarse en bicicleta a lugares aledaños a su domicilio. Ya hay un por qué es importante llevar a cabo esta acción. ¿Dónde está la fuente? La referencia, pues esa va a ir en mi documento de Word, listada hasta abajo. Ay, no la tengo. Bueno, aquí me faltaría poner mi referencia. Referencia y gráfica. No sé dónde la dejé. La borré, yo creo, hace un momento que estaba pegando las imágenes. Sí. ¿Ok? Importante definir mi público objetivo. Otro ejemplo, pasos de fauna en carretera. Recordemos que todas nuestras acciones tienen que promover la sustentabilidad. Pasos de fauna en carretera. Por ejemplo, en la localidad donde yo vivo, esto no es común.
en mi caso no tendría como mucho sentido elaborar una frase en, asociada a esto, porque no es algo común. Vivo en un lugar muy urbanizado donde, pues, ni siquiera los perros veo que circulen en las carreteras, al menos en las vialidades más importantes. Quizás en algunas colonias, pudiera haber, pero no es algo que se dé con tanta frecuencia. Pero hay estudiantes que podrían vivir a lo mejor en una zona donde aún hay amplia vegetación, donde tienen la fortuna, porque de verdad lo veo como algo muy rico, de vivir en una zona con amplia vegetación y quizás ahí es común el cruce de fauna por las carreteras. En este caso, esta frase, estoy retomando de otra generación, pues un estudiante quería hacer una frase asociada a este punto. De allí que redactamos esta frase. Respeta los pasos de fauna cuando circules en carretera camino a la escuela. Es que su público objetivo eran estudiantes que pues se trasladaban en vehículo a la escuela o sus papás los llevaban porque estaba lejos. Respeta los pasos de fauna cuando circules en carretera camino a la escuela. Y luego hay que dar elementos suficientes. Baja la velocidad en zonas verdes donde puede erradicar especies de animales. Al observar señalamientos y topes, reporta cualquier daño a la fauna o infraestructura. O sea, tengo que abordar diversos ejemplos sobre el cuidado de esta fauna. ¿Qué falta? ¿Por qué es importante llevar a cabo la acción? Un por qué. Pues quizás podría ser, ¿sabías que esta especie está en peligro de extinción? Quedan, de acuerdo con tal fuente, quedan tantos ejemplares. Promovamos el cuidado de nuestras especies, nuestra fauna. Iba a decir nuestras especies en peligro de extinción. Y entonces aquí el principio ético, cuidado, el cuidado de fauna local. Entonces, hay muchísimas frases que puedo construir. Tendré que mirar, insisto, quién es mi público objetivo y quién es la población a la que me estoy dirigiendo. Por ejemplo, aquí promover la transparencia en investigación científica es fundamental para mantener la confianza pública y la ética profesional. No me está diciendo nada este estudiante. Yo no tengo forma de saber si él sabe qué es transparencia en investigación científica, a qué se refiere. Ahora, este grupo al que se dirige es una comunidad científica, es decir, que se dedica a hacer investigación científica. Si fuese el caso, la frase tendría que ser mucho más robusta, clara y fundamentada. Entonces, esta frase carece totalmente de sentido en relación con lo que demandan nuestras indicaciones. Es fundamental para mantener la confianza pública. ¿Qué es confianza pública? ¿En quién? ¿Para qué? Y ética profesional. Esto se compartió en alguna comunidad científica, pero ni siquiera se trae la información completa, por tanto, carece totalmente de sentido. No fomenta el pensamiento cognitivo, es un copy-paste esto no está construyendo el estudiante algo en relación a nuestras indicaciones. Tendría que indicar directamente a la acción. Por ejemplo, lavarse los dientes. ¿Cómo en relación a esta frase?
¿Qué podría asociar al público objetivo al que se dirige? Quizás él consulta fuentes confiables como periódicos, revistas científicas, páginas oficial, gubernamentales, oficiales, etcétera. Y entonces esto podría ser algo de pronto asociado a esta parte científica, donde no estamos hablando de que tu público hace la investigación, sino que consulta las fuentes. ¿Qué tendría que decirle aquí? Explicar qué son fuentes confiables. No puedo dar por hecho que mi público objetivo sabe que es una fuente confiable, por tanto yo tendría que darle elementos para que él reconozca una fuente confiable. Tendría que decirle ejemplos de confianza pública y ética profesional para que tome sentido. Y aún así, ¿cómo se promueve el desarrollo sustentable en esta frase? No hay elementos, ¿ok? Acciones claras, lavarme los dientes, barre, limpia, camina, transpórtate. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es el cuidado del medio ambiente, los procesos para preservar, conservar y proteger los recursos naturales del planeta, sus seres vivos y sus ecosistemas. Entonces, mucho cuidado con este tipo de frases que, insisto, o sea, son un copy-paste, pero ¿qué reflejan? ¿Qué me dicen como asesora? Mi estudiante está enviando una actividad para salir del apuro. Mi estudiante no se dedicó a reflexionar, a analizar, a construir una frase con base en las indicaciones. No sé siquiera si las leyó porque no lo está retomando. ¿Qué sí sé que retomó? Fuentes no confiables, una que han estado utilizando en varias ocasiones en este módulo, la única, pero es de las que más han estado usando en este módulo. eh, y yo les preguntaría, ¿este decálogo que se comparte aquí integra acciones? La única frase que podría estar hablando de acciones es consume productos que minimicen la producción de desechos. Para que esto sea una acción, tendría que poner ejemplos de productos que minimicen la producción de desechos. Y con eso está abordando esta parte, pero aún le falta esta y esta. ¿Cómo podría abordar democratizar el conocimiento? Quizás abordar cuánta basura se genera a partir de, por ejemplo, del uso de desechables, de bolsas. Elimina los obstáculos que limiten el conocimiento e información, solo llegue a un individuo, a un grupo privilegiado. ¿Para quién es esta frase? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿De qué habla? Son frases que pueden tener sentido en otro contexto, pero insisto, no en nuestro proyecto integrador y semana de integración. Frases como esta, retomadas de fuentes como esta, me encuentro constantemente. Ello me deja ver que mis alumnos voltean a ver todo menos las indicaciones, menos un proceso de reflexión personal. No todos, hay quien lo hace, hay quien las construye. ¿Qué tengo que voltear a ver? Mis recursos, investigar de manera cuidadosa en fuentes confiables. Mm. Por ejemplo, me encontré esta infografía de la UNAM que te invita a separar residuos. Voy a leer esta información que podría retomar para construir una de mis frases.
No puedo hacer un copy-paste porque esta información está pensada en otro escenario, está pensada en que separar residuos, en promover en la población la separación de residuos. Pero quiero que vean cómo al ser información, y la UNAM es información que que puede compartir la información de manera mucho más técnica, pero pensando en que el público objetivo al que se dirige baja la información de manera sencilla. Separar residuos sí hace la diferencia. Si no los separamos, se convierten en basura. Es decir, que si separo son residuos, si no, es basura. Y la basura, los residuos tampoco, no desaparecen, solo cambian de lugar y se acumulan. Para disminuir esos bancos de basura, tenemos que reciclar, separar. Y nos explica aquí un poquito cómo se da este proceso de acumulación de basura. En los rellenos se entierran, se compactan y se cubren. Aquí vemos ejemplos como hay capas donde entre la tierra se va rellenando con basura. Se hacen capas y se compacta, se hace pequeñito, pero aún así no está desapareciendo y está contaminando el suelo. Y aquí todavía te ponen ejemplos de qué puede ser esa basura, que puede ser tanto una cáscara de plátano, una botella, una bolsa, garrafas. O sea, orgánica e inorgánica se va junta. En la Ciudad de México generamos, hay información, un por qué es importante. No nada más te están diciendo el problema, te están diciendo para que te sensibilices cuánta está generándose. En la Ciudad de México generamos 12.454 toneladas de residuos al día. 12.454 toneladas diarias. Si se deja tal cual, se llena el espacio, por ello la compactan, pero al compactarla no se elimina el problema. Y aquí dice, y más del 80% se entierra. ¿Qué se busca? Que este 80% vaya disminuyendo y que sea cada vez más las personas que separan residuos para que estas toneladas disminuyan. Por supuesto que va a haber basura, sí, pero buscar que sea lo menos. Muchos materiales podrían reciclarse y fomentar la economía circular. Separar ayuda a reducir lo que enterramos y permite aprovechar recursos. Y vean cómo aquí no da por hecho que tú sabes, población, que es orgánico, que es reciclable y que no es reciclable. Y que esto sería lo que se enterraría, pero sería caminar a que lo orgánico y lo reciclable se reaproveche. Lo orgánico puede convertirse en composta o energía, biocombustibles, lo reciclable, vidrio, papel, cartón, metales, algunos plásticos pueden volver al ciclo. Hay, por ejemplo, organizaciones contra el cáncer que hacen sillas a partir de plásticos, de botellas, de tapitas recicladas. Sé que en algún país asiático, no recuerdo cuál, llegan muchos chanclas, chanclas que pues, salen del mar. Si a mí se me ve una chancla de este lado del océano, probablemente llegue de aquel. Y hay tantas que las reciclan y hacen nuevos materiales a partir de ella. Hay productos que no son reciclables, pero podrían manejarse de manera mejor, sin riesgos. Imaginémonos cuántos desechos, por ejemplo, generan los hospitales. Y luego la población, la industria, pues no en vano son casi 13.000 toneladas. Separar no es tirar menos, es transformar los residuos. Por ejemplo, reciclar metales reduce la minería,
Claro, si yo estoy regresando, por ejemplo, llevo a un centro de reciclaje una computadora, los minerales escasos que están en esta podrían reaprovecharse, al menos algunos, y la contaminación que viene de ella. La basura no se esfuma, pero sí podemos decidir a dónde va. Separar residuos es cuidar tu ciudad. Vean, aunque es una fuente confiable, toda la información que integra va teniendo sentido entre sí. No se integra de manera desarticulada con frases que es urgente ir cambiando, con frases que no tienen sentido. Ahora, yo no podría retomar tal cual todo esto, pero podría construir una frase: separa residuos, separa residuos, y puedo ejemplificar. En un bote coloca lo orgánico, y en otro lo no reciclable, en el otro lo reciclable y en otro lo no reciclable. De esta manera contribuyes a disminuir las 12.454 toneladas que se desechan al día en la Ciudad de México, y el 80% de estas se entierra. De acuerdo con, entonces, voy a citar a la UNAM como mi fuente. Y aquí está incluso el principio ético. Cuidemos nuestra ciudad, cuidemos nuestra localidad. Entonces vean cómo yo debo retomar información. Hasta las instituciones lo hacen de esta manera, porque hay que pensar siempre en qué público me voy a dirigir. ¿Podríamos buscar algún artículo donde integre información más detallada? Por supuesto que debe haber, pero probablemente está dirigido a otro segmento de la población, a alguien que a lo mejor va a profundizar en la investigación o promover a lo mejor desarrollar tecnociencia para contribuir a bajar esta basura. Pero esto va dirigido al público en general, que lo puede entender cualquier persona sí, independientemente de su formación, de su edad. Tengo todo esta otra frase: priorizar y anticipar la responsabilidad. Bueno, es el título, no me dice mucho, pero vamos a darle chance. Mitigar y anticipar los posibles impactos que lleguen a generar los avances tecnológicos científicos al medio ambiente. ¿Qué dijo? No sé. ¿De qué habló? No sé. ¿Qué acción promueve? No sé. ¿Cuáles son los posibles impactos que se van a generar? No sé. ¿A qué avances científicos y tecnológicos se refiere? Ni idea. ¿Y qué tiene que ver el medio ambiente? Por mencionarlo y agregarlo a las frases. Entonces, no puedo este tipo de actividades no pueden tener una evaluación favorable porque realmente no se trata solo de integrar texto. El texto tiene que tener sentido. La verdad y la franqueza deben ser la guía para todos los procesos de la investigación científica. Y luego, ¿cuál es la acción? ¿Cuál investigación científica? ¿A cuál se refiere? ¿Quién? ¿El público objetivo le está haciendo o a quién? Insisto, estas frases pueden tener sentido en otro contexto, pero aquí quedan totalmente ambiguas. Aquí vi un mayor esfuerzo por construir, pero todavía falta. Los recursos naturales son finitos. Consume, estamos de acuerdo, entonces consume solo lo necesario. Aquí habría que, de acuerdo al público objetivo, identificar ejemplos de eso necesario o dar elementos para saber cómo consumir lo necesario. Elige productos de origen sustentable. ¿Cuáles son? Yo no fui al módulo 21, no sé qué es sustentable. Y tendría que ser aquí más bien productos biodegradables. Entonces hay que darle sentido a esta palabra, sustentable y biodegradable también.
Dejar claro que es biodegradable, aquello que se descompone en un lapso periodo de tiempo. Por ejemplo, generalmente las etiquetas lo mencionan en sus productos. Jabón biodegradable, bolsas biodegradables, bueno, empaque de jabón biodegradable, botella biodegradable, y reutiliza y recicla siempre que sea posible. Tengo que ejemplificar qué puedo reducir, qué reutilizar y qué reciclar. ¿Qué entiendo por siempre posible? Hay que darle sentido, inspirado en las metas de desarrollo sostenible 12 de las Naciones Unidas. Ok, pero le falta, es un buen comienzo, pero hay que dar, ¿dónde está la acción? Hay que darle sentido acorde a nuestras indicaciones. Entonces, insisto mucho en esta parte porque de aquí va su proyecto integrador. Es sencillo cuando aprendemos, cuando vamos siendo parte de ese proceso de reflexión. Otros aspectos importantes a cuidar en su proyecto integrador, pues es la redacción. Quizás al inicio sus frases no van a tener la mejor redacción, pero antes de enviar, dense un tiempo de revisar la redacción. Apóyense de la IA para revisar la redacción, pero asegúrense de que no se les cambie el sentido a las frases y entreguen a lo mejor algo que no tiene sentido. No den por hecho que dieron la indicación perfecta en a la IA o que ésta les devuelve una frase acorde a lo que se solicita. Ese es su trabajo. Ustedes van a decidir, este cambio me lo quedo, este no. Aprovechen los recursos que les he estado compartiendo en relación a cómo redactar, cuidar la ortografía, la gramática, las reglas de puntuación ortográficas. Cuando tengamos dudas en una palabra, apoyémonos de los diccionarios para poder responder, para poder argumentar. En cuanto a forma, nombren apropiadamente su archivo. Recuerden que todo se integre en una sola hoja, que sean frases listadas, no que vengan a la mejor como esta que viene aquí, bueno, que venía. mm, mm, No así, no está listada. Sus frases listadas, bien acomodaditas. Cuiden el tipo de letra, el tamaño de letra, los colores. Si van a colocar una imagen que es recomendable, cuiden que esta no le robe cámara al texto, que sea una imagen pequeñita pero legible, que contribuya a comunicar el mensaje de manera visual. El tamaño de la hoja también cuídenlo, así como la organización para la entrega de su actividad, el hacerlo en tiempo, en esta diapositiva me gusta esta frase popular. Ningún mar en calma es un marinero experto. Ejercitar el pensar, el razonar, el escribir es un proceso que se logra haciendo. No hay de otra. Haciendo se logran las cosas. Hagan sus actividades, su proyecto, reflexionen, construyan, muevan con base en que sea claro. Y no sé si en este módulo, pero el ejercitarlo constantemente tendrá resultado. Digo, no sé si en este módulo, porque bueno, quizás un rezago amplio no te va a ayudar a llegar a una calificación alta si vienes con promedio bajo, pero quizás te ayude a aprobar. Y aquí aprovecho. Recuerden, las calificaciones no reflejan quién soy o qué soy. La calificación, la evaluación, la retroalimentación
es formativa. Busca decirme qué tanto me dediqué, qué tanto me esforcé, qué tanto di de mi tiempo, de mi voluntad para lograr algo. Algo con base en el esperado, no nada más algo. Y la retroalimentación busca orientarme. Entonces, ustedes saben, si esto ha sido un proceso de rezago, pues no esperen un 100. ¿A quién engañaría? ¿A mí o a quién? ¿A ustedes mismos? No. Den lo mejor de sí en este proyecto, pues depende cómo haya venido tu desempeño para lograr un 100 en el módulo, que yo es de verdad mi propósito, o para que acredites al menos con 60. Quizás en este momento ya tu objetivo no pueda ser alcanzar un 100 en el módulo, quizás sí, pero quizás tu objetivo pueda ser acreditar. A más tardar el miércoles 4 de marzo, todos tendrán su calificación en proyecto integrador, en foro de integración. Les pido estar pendientes para que si hubiese alguna duda previa, hay que revisar estos espacios abiertos para el aprendizaje y leer su retroalimentación, pues puedan hacerme saber. El día jueves yo ya no respondo mensajes a nadie porque yo me integro a otro grupo y pues tengo que dejar este grupo cerrado. En cuanto termino de evaluar proyecto y foro de integración, yo les mando un mensaje a través del foro de novedades para decirles que ya concluí y que pues estén al tanto, que descarguen su portafolio. Previo a despedirme, quiero invitarles a mantener una participación más activa y constante en relación a nuestro foro de integración, donde se están abordando dos preguntas de manera detonadora y que les he dejado un poco más digeridas aquí en mi primera participación del día lunes, que ya no sé dónde se quedó, aquí está, lunes. Entonces, para que cuiden, aquí les he desglosado a detalle algunos aspectos importantes a cuidar. Una es, pocos están contestando con base en las gráficas. Las gráficas, la primera gráfica te ayuda a argumentar la primera pregunta y la segunda gráfica, la segunda pregunta de tu respuesta inicial. Ahora, tomen en cuenta que estos datos son hasta el año 2000. Hay datos actualizados en relación a la temperatura y a las concentraciones de CO2 a 2020 y tantos, a 2020 al menos. Entonces, haz un análisis con base en información actualizada. Yo les he dejado una breve reflexión en mi conclusión, bueno, en mis aportaciones de la semana. Tómenlas en cuenta. Si no, de pronto no tienen un hilo, encuentren ahí en mis aportaciones, en las aportaciones de sus compañeros, un hilo para poder continuar el análisis. Frecuentemente me encuentro con que las participaciones de viernes, sábado, domingo, únicamente repiten lo que otros compañeros ya han mencionado. En este sentido, les pido que si van a integrar información, si mi compañero ya habló de qué es el CO2, pues yo voy a dar un granito más. Él ya explicó qué es el CO2, yo no voy a explicar qué es el CO2, yo voy a mencionar a lo mejor cómo estamos disminuyendo el CO2 en mi localidad o alguna innovación tecnológica en relación a alguna innovación tecnocientífica en relación a capturar CO2 para que no llegue a la atmósfera y se acumule ahí y tenga y forme parte del calentamiento global. Recordemos que el dióxido de carbono, el carbono, forma parte natural de la vida. Contar con este, pues ayuda a la vida humana. Nosotros emitimos dióxido de carbono cuando respiramos y la naturaleza está preparada para
para procesar cierto grado de dióxido, ciertas partes por millón de dióxido de carbono, pero el exceso de ganadería, vehículos motorizados, fábricas, pues hace que haya una generación de CO2 que la naturaleza de manera natural no alcanza a procesar. ¿Quiénes contribuyen a procesar este CO2? Los océanos, las plantas. Si talamos cada vez más plantas, cada vez más árboles, urbanizamos cada vez más los espacios, promovemos el uso del vehículo y poco el uso de bicicletas, la caminata, ¿cómo va la naturaleza a tener elementos suficientes para hacer frente? Pues nosotros somos parte de ese daño, entonces, a través de cada uno desde nuestra trinchera, busquemos disminuir los aumentos en la temperatura y las concentraciones de dióxido de carbono. Un poquito es lo que se espera dentro del análisis de su am, foro de integración. Cuiden la originalidad de sus participaciones, cuiden el apoyarse de fuentes confiables para argumentar, que es parte también de lo que solicita la rúbrica. Agradezco mucho a quienes de manera sincrónica revisarán este espacio abierto para el aprendizaje número 8. eh, Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes en este módulo 21. Espero que haya haya podido abonar a su formación un poquito de motivación, un poquito de ah, el mover ese gusto por aprender. Que les vaya bien en el resto de módulos, en sus proyectos de vida, profesionales, familiares. Hasta pronto.